Bienvenidos a una nueva emisión de Elementos de Juicio. Hoy estamos celebrando la número 100 y para ello les traemos un programa especial en el que haremos un recorrido por los contenidos y entrevistas que durante este tiempo hemos dedicado al proceso de paz, pues sabemos que en este momento de polarización debemos recordar cómo se ha desarrollado este proceso para entender la actual situación, luego de que el no de los ciudadanos ganara por un estrecho margen en el plebiscito realizado el pasado 2 de octubre. Bienvenidos a nuestro programa número 100 de Elementos de Juicio, una producción de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá. El siguiente editorial de nuestro director, el Dr. José Gregorio Hernández Galindo, fue emitido en el mes de junio de 2014. Todos los colombianos queremos la paz y lo ideal es que se llegue finalmente a que el Ejecutivo colombiano y sus representantes de una parte, la guerrilla y sus representantes de la otra, se pongan de acuerdo en unos elementos mínimos que nos garanticen que se alcanzará la paz entre los colombianos después de más de 50 años de conflicto y que podamos hacia el futuro asegurar que nuestros hijos y nuestros nietos se desenvolverán en un ambiente distinto, libres de este conflicto armado que nos afecta. Pero tenemos que ser realistas. Hasta este momento no se ha llegado a ningún acuerdo desde un punto de vista que pueda considerarse claro, efectivo, definitivo, porque los mismos voceros del gobierno y de la organización guerrillera han manifestado que nada está acordado hasta que todo esté acordado, lo cual en síntesis significa que hasta este instante en que hablamos no hay nada acordado, pese a que ya se han adelantado varias etapas del proceso y se han comunicado una serie de elementos que dicen que implican que algo se combina, pero realmente todavía no está nada acordado. Cuando se llegue a los acuerdos, seguramente tendremos que reflejar esos acuerdos en unas normas jurídicas. Es posible que se necesite, por ejemplo, modificar la Constitución en algunos aspectos. Yo creo que no se trata de un cambio constitucional que abarque toda la Constitución de 1991. No se trata de una reforma constitucional que implique echar por la borda todo lo que se consiguió en 1991 y lo que se ha desarrollado con la actividad de la Corte Constitucional en estos años. Pero es posible que se requieran allí algunos ajustes al sistema constitucional. Es posible también que se requieran unas leyes, que tengamos que expedir algunas disposiciones que modifiquen el ordenamiento jurídico, algunos códigos o algunas leyes estatutarias o algunas leyes muy importantes actualmente vigentes y que requieran adaptarse según los acuerdos a que se llegue. Y finalmente es posible que se necesiten algunos actos de carácter administrativo, la toma de decisiones por parte del gobierno, la fijación quizá de algunas políticas públicas distintas. Pero concentrémonos en el tema constitucional. Desde el punto de vista de la Constitución política sabemos que desde 1991, después de todas las dificultades que tuvimos que atravesar entre 1990 y 1991 para modificar la Constitución o para cambiar la Constitución de 1886 por la que actualmente nos rige, después de toda esa cantidad de elementos conformados de una parte por la expedición de los decretos de estado de sitio, por el gobierno del presidente Barco, por el gobierno del presidente Gaviria, luego las sentencias de la Corte Suprema de Justicia al respecto y finalmente la manifestación del pueblo en las urnas. Después de todo eso, digo, la Constitución de 1991 contempla 3 formas de modificar la propia Constitución, es decir, de ejercer el poder de reforma. En primer lugar, el Congreso, mediante acto legislativo. En segundo lugar, una asamblea constituyente y en tercer lugar,
el pueblo mismo mediante referendo. Hasta ahora, respecto a la solemnización de los acuerdos, a su legitimación, se han presentado varias propuestas. El gobierno nacional ha hablado de un referendo y perfectamente puede tener cauce un referendo que parta del supuesto de que es el pueblo el que finalmente debe decir en las urnas si está de acuerdo o no está de acuerdo con aquellos convenios pactados entre el Ejecutivo y la organización guerrillera. Pero no se trata simplemente de responder sí o no, porque ese sería un plebiscito. Se trata de aprobar unas normas y entonces en el referendo, que implica la aprobación de unas normas constitucionales, tienen que cumplirse de todas maneras unos requisitos que van a llevar tiempo. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Se necesita, en el caso del referendo, que haya una presentación de proyecto, bien sea por parte del gobierno, bien sea un proyecto de iniciativa popular, y ese proyecto debe recaer sobre normas concretas y específicas que modifiquen la Constitución. Y todo va a depender de la mayor o menor amplitud de aquellos acuerdos a que se llegue en La Habana, que son precisamente los que vamos a solemnizar. Posteriormente, el proyecto tendría que ser aprobado por el Congreso de la República con una mayoría calificada. Esa ley, aprobada por el Congreso, sancionada por el presidente de la República y promulgada, sería la ley de convocatoria al pueblo para que el pueblo en las urnas se pronuncie acerca de si aprueba o no las distintas reformas, y deben ser formuladas preguntas muy contundentes y claras a los votantes para que se sepa exactamente qué votan a favor y qué votan en contra. Y allí tendremos entonces quizá una normatividad aprobada por el gobierno colombiano, que es el que formula la propuesta, por el Congreso, que es el que expide la ley, y por el pueblo, que finalmente dice la última palabra en ejercicio de su poder soberano e inalienable. Desde agosto de 2014, 5 grupos conformados por diferentes víctimas del conflicto viajaron a La Habana para participar en la mesa de conversaciones. Los estudiantes necesitan ponerse en contacto con lo que está ocurriendo en el país. Y es muy importante que ellos, que nos ven por conducto de este programa Elementos de Juicio, tengan noticia acerca de lo que está pasando en La Habana, porque hay alguna confusión respecto del trámite del proceso, sobre lo que realmente se está negociando, y últimamente acerca de las víctimas. ¿Están todas las víctimas representadas? ¿Hay más víctimas de las que deberían estar? ¿Están manipulándose estos asuntos con algún propósito que puede afectar o inclusive dar al traste con el proceso de paz? ¿Qué está pasando en esa materia, Epi? Bueno, aquí nosotros hemos observado unos elementos que nos parecen muy peligrosos para este proceso de paz. Usted es víctima, ¿no es cierto? Claro, yo fui víctima, yo fui secuestrado por las FARC en el año 94. Luego he tenido 3 atentados por parte de las FARC. El último ocurrió aquí al lado donde estamos, en el parque de Usaquén. Eso me llevó a irme al exilio. Yo estoy viviendo ahora en el exterior. Con mi familia tuve que salir, o sea que esto ha sido una acción sistemática de las FARC, y yo soy el primero en decir que no creo en la voluntad de paz de las FARC. Para mí esto es una estrategia de fortalecimiento político, militar en el área internacional de las FARC, y bueno, hay que apostarle, vamos a apostarle a esto. Que yo no crea no significa que no se haga, que muchos no creamos en el país no significa que no lo intentemos, pero lo importante es intentarlo sabiendo y siendo conscientes de cómo piensan las FARC y cómo actúan las FARC. Entonces hemos observado que hay una intención de mostrar única y exclusivamente al Estado como un criminal, de mostrar los crímenes de Estado,
que se han cometido, que son reales. Indudablemente. Que claro, en la lucha contra el terrorismo, contra las FARC, a las fuerzas se les ha ido la mano. Hay otros hechos de corrupción en donde han generado víctimas el mismo Estado. Que la selección que han hecho la Universidad Nacional y la Iglesia Católica y el representante de Naciones Unidas para Colombia, me parece que es una selección objetiva. Es decir, alguien podrá decir que la Universidad Nacional pues tiene alguna tendencia supuestamente hacia la izquierda, favorable a la guerrilla. Pero de la Iglesia no se puede decir lo mismo. Pero de la Iglesia no se puede decir lo mismo. De manera que yo creo que la selección, y lo mismo el representante de Naciones Unidas, que tiene una posición imparcial y además lo exige el cargo, la imparcialidad en los conflictos internos en los cuales las Naciones Unidas intervienen. De manera que en primer lugar pienso que hubo una selección objetiva, seria, responsable por parte de esos tres organismos. Segundo, la presencia de las víctimas en La Habana no era un careo con los victimarios, no se trataba de llevar allí a las víctimas de las FARC para que carearan a sus victimarios, ¿no? Y simplemente enfrentar pues lo que había sido la acción criminal y las consecuencias que había tenido esa acción criminal sobre las víctimas. La idea, a mi juicio, era mostrar cómo el conflicto interno, que no solamente lo adelanta las FARC, el conflicto interno, en ese conflicto interno han jugado los paramilitares, en ese conflicto interno han jugado también agentes del Estado, miembros de la fuerza pública que colaboraron con los paramilitares en muchas ocasiones para agredir a poblaciones enteras, para secuestrar ciudadanos y después ultimarlos. Hay muchos expedientes en este momento en Colombia que demuestran esa participación gravísima de agentes del Estado colaborando con las acciones, llamémoslo así, anticomunistas que cumplieron los miembros de las autodefensas. De manera que lo que se trataba en este encuentro era mostrar la complejidad del conflicto y los distintos agentes que han intervenido en el conflicto y las distintas víctimas de esos distintos agentes. Así, analizamos en Elementos de Juicio la discusión generada en torno a la política de tierras y desarrollo agrario en el marco de los diálogos de La Habana. Y hoy tenemos que tratar un tema que se relaciona con el proceso de paz, pero que también guarda relación con los antecedentes constitucionales de una normatividad que hoy está vigente, que está plasmada en la Carta de 1991. A propósito, doctor Echeverry, de una polémica que se ha generado en el país a raíz de los acuerdos que se han divulgado o las partes de los acuerdos a que se ha podido llegar en La Habana en el curso de las conversaciones para la terminación del conflicto, algunos acuerdos que se refieren a la propiedad de la tierra. Indudablemente el conflicto de la tierra en Colombia es de vieja data y está en el trasfondo también del conflicto armado que padecemos desde hace más de 50 años. Y entonces se ha dicho por algunos que se le pretende entregar a las FARC una gran parte del territorio, una cantidad enorme de hectáreas sin indemnización, que van a quitar a los propietarios esa tierra y que será entregada a la guerrilla. Y el gobierno ha manifestado que eso no es cierto. Pero quisiera, doctor Echeverry, que habláramos primero del contenido de esos acuerdos, que realmente, a ver si sí se está consagrando eso o no. Y segundo, si eso es nuevo o tenemos en nuestras instituciones ya unos antecedentes acerca de la necesidad de redistribuir la propiedad de la tierra y de la necesidad de poner en práctica la función social de la propiedad. Doctor Echeverry. Gracias, doctor José Gregorio. Sí, las famosas capitulaciones
que ha presentado el uribismo o el Centro Democrático señalan que en los acuerdos de La Habana se va a llegar a la colectivización de la tierra. Estas capitulaciones son una serie de reclamos que hace el uribismo al presidente Juan Manuel Santos por la negociación en La Habana. Obviamente que es una interpretación de los acuerdos abusiva y hasta cierto punto falsa y mentirosa. La discusión entre el gobierno colombiano y las FARC sobre la política de tierras y desarrollo agrario se basó en estos aspectos. El acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, establecer una frontera agrícola y promover la protección de zonas de reserva, generar programas de desarrollo con enfoque territorial, mejorar la infraestructura y adecuación de tierras, potenciar el desarrollo social basado en la salud, educación, vivienda y la erradicación de la pobreza, estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa mediante la asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral. Creación de políticas alimentarias y nutricionales. El acuerdo también incluyó una actualización de catastro rural para seguridad jurídica de campesinos. ¿Qué es lo que los acuerdos en definitiva establecen? Establecen simplemente que las tierras improductivas, las tierras que no cumplan una función social, pues pueden ser expropiadas y pasar a manos del Estado para que el Estado las entregue a los campesinos, que las pongan a producir, etcétera, etcétera. Eso no es nada nuevo. Desde la reforma constitucional de 1936 se estableció que la propiedad privada, y particularmente la propiedad agrícola, tenía que cumplir una función social. Esto es que la tierra, en ese caso particular y específico, no podía quedar en manos de un propietario para engorde, para simplemente obtener resultados por el simple hecho del paso del tiempo y el aumento del valor de un bien, en este caso la tierra, y enriquecerse sin que la tierra reciba ninguna transformación productiva. Sin que reporte ningún beneficio a la para la sociedad, claro. Exactamente. Entonces, digamos que eso no es nada nuevo. En la Constitución del 91, nosotros establecimos, los constituyentes, que además de la función social que debe tener la propiedad privada, debía existir también la función ecológica. De tal manera que también cuando la propiedad se utiliza abusando del medio ambiente, de los ciclos vitales del medio ambiente, la propiedad puede ser expropiada porque lo permite la Constitución. De manera que no se está estableciendo nada absolutamente nuevo de lo que ya existe en la Constitución y en la legislación. ¿Qué es lo que ha pasado, doctor José Gregorio? Y usted tiene toda la razón cuando dice que en la raíz y en los orígenes del conflicto que hemos vivido durante 60 años está el tema de la tierra. Realmente Colombia no ha querido hacer una reforma agraria. Se intentó todos los intentos, pero ha fracasado todo. Todos los intentos, incluso los intentos de reforma agraria del doctor Carlos Lleras Restrepo, después fueron desmontados en los acuerdos de Chicoral entre el gobierno de Misael Pastrana y los grandes propietarios del campo. Nosotros tenemos una situación realmente aberrante. Tenemos tierras productivas desde el punto de vista agrícola, de la producción agrícola, dedicadas a la ganadería. Las tierras de cultivo son las montañas, la sierra, de manera que las grandes propiedades aptas para el cultivo de alimentos están dedicadas a la ganadería. Es decir, hay un uso irracional de la tierra. Y no solamente se trataría, pienso yo, de un reparto de la tierra en el sentido de que quienes no la exploten adecuadamente puedan perder la propiedad, como se ha intentado, repito, varias veces ya en el país, en el 36 y después en la reforma de Carlos Lleras, sino también en una racionalización del uso de la tierra.
hay que recordar que Colombia no es tan rico como la gente piensa. Tierras aptas para la agricultura no son sino el 34% de toda la tierra del país. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando las tierras más aptas para la agricultura en la ganadería, que no requiere realmente mayor inversión, que no requiere ocupar mucha fuerza de trabajo, etc. En noviembre de 2014, el general Rubén Darío Alzate fue secuestrado por integrantes del Frente 34 de las FARC en un corregimiento cercano a la capital del Chocó. Esto llevó a una profunda crisis en La Habana que culminó con la suspensión temporal de los diálogos de paz. Bueno, esta suspensión del proceso de paz nos puso frente a uno de los tal vez mayores crisis que ha tenido el proceso en estos últimos 2 años. Pero triste que hayan tenido que secuestrar a un general para que el gobierno reaccionara, para que el gobierno exigiera que lo liberaran a él y a los 5 secuestrados más, los soldados de Arauca, y no en estos 2 años se haya exigido con esa misma entereza la liberación de todos los secuestrados. Debió haber sido el momento para que el gobierno, así como iban a pedir la liberación de estos 5 con el general, pidieran la liberación de todos los demás secuestrados. Desde que iniciaron los diálogos de paz en Cuba, ha habido en total más o menos unos 400 casos de secuestros en donde están involucradas las FARC, secuestros extorsivos. Muchos de esos no han regresado. En los últimos 8 meses, 9 meses, van 42 secuestrados económicos extorsivos por parte de las FARC. ¿Por qué no pedir inmediatamente también que se liberaran esos secuestrados? Así que esta crisis deja un sinsabor sobre la posición del gobierno frente a las víctimas del secuestro. Las víctimas están en este momento viendo una vez más que definitivamente en Colombia sí hay una estratificación de los secuestrados, ¿sí? Hay secuestrados de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Estos suboficiales y estos soldados secuestrados en Arauca tuvieron muchísima suerte de coincidir su secuestro con el del general. El domingo 9 de noviembre, los soldados Paulo César Rivera Tapela y Jonathan Andrés Díaz Franco fueron secuestrados en zona rural de Tame, Arauca. Según el comunicado del Ejército Nacional, el secuestro se llevó a cabo luego de enfrentamientos con integrantes del Frente 10 de las FARC. Por su parte, el grupo guerrillero aceptó su autoría en el hecho, pero aseguró en un comunicado que los prisioneros de guerra fueron raptados durante un asalto a una patrulla del ejército. Y lograron atar y armar un solo paquete para ser liberados. Donde no hubiera sido así, estos soldados literalmente se pudren en la selva. Así que quedan muchísimos sinsabores en esto, pero bueno, lo importante es que esto va a tener otra cara positiva, y es que el proceso se fortalece, el proceso supera una dificultad muy grande. Vemos que los países garantes sí funcionan. Nosotros hemos acudido en múltiples oportunidades para que los países garantes exijan a las FARC liberar a los secuestrados civiles que tienen. No lo han hecho. Lo hicieron en este caso porque se trataba de un alto oficial. Además que en la historia de los últimos 100 años de las guerras en el mundo, este es el segundo general que es secuestrado. El primero fue secuestrado en el año 2000 en la guerra en Chechenia. Fue secuestrado por parte de la guerrilla chechena, era un general del ejército ruso que cae en manos de la guerrilla chechena. Y este es el segundo caso en los últimos 100 años, así que ese impacto debió también ser aprovechado por el gobierno para sentar un precedente y exigir que liberaran a todos los secuestrados. Los acuerdos previos a las negociaciones de paz habían previsto que por ningún motivo de lo que ocurriera internamente en Colombia se iban a suspender las negociaciones. Entre otras cosas, por ejemplo, la guerrilla ha sufrido durante todo este periodo fuertes golpes, han muerto dirigentes de frentes guerrilleros y la guerrilla no se ha levantado de la mesa por ese motivo. Uno entiende que el tema del secuestro de una oficial de tan alta graduación, un general de la República, pues el presidente se vio muy presionado, seguramente por las fuerzas militares y por los sectores más adversos al proceso,
a suspender los diálogos, no obstante que dentro de los compromisos previos iniciales, la idea era de que no se levantarían de la mesa, pasara lo que pasara en Colombia. Pero entiendo que el gobierno pues se vio un poco presionado por un hecho muy excepcional como es la retención de un general. Ahí hay cosas que vale la pena que la opinión busque explicaciones y exige explicaciones. ¿Por qué un general de la República se va a una zona controlada por la guerrilla sin ningún esquema de seguridad y de protección, en Bermudas, con unos acompañantes, prácticamente poniéndose en riesgo para que fuera tomado como rehén por la guerrilla? Es un problema que valdría la pena que se explicara a la opinión pública por qué ocurrió ese hecho. También por qué la información sobre el secuestro del general la conoció primero el Centro Democrático, que fue el que hizo el anuncio de ese secuestro. Es decir, no se sabe si detrás de todo esto hay un intento de sabotear el proceso de paz, poniendo en riesgo a un general y obligando al gobierno a la suspensión por un hecho tan excepcional como este. Durante todo el proceso de paz, los colombianos empezamos a reconocer nuevos significados de aspectos que influyen en nuestra vida diaria. La reconciliación fue uno de ellos. En Elementos de Juicio tuvimos espacio para entender lo que abarca esta palabra y la trascendencia que tiene y tendrá para nuestro futuro. Dejar un poco al lado el rencor y abrirle el corazón a lo nuevo que viene. Yo creo que es algo muy parecido al amor y a la paz. Si yo me amo a mí mismo, puedo amar a los demás. Si yo estoy en paz conmigo mismo, con mi familia, con mi hijo, con mi esposa, con mi hogar, con mi comunidad, puedo replicar. Yo creo que lo más importante de la reconciliación es que todos podamos hablar unos con otros sin importar lo que haya pasado. Porque es que ahora hablamos de víctimas y victimarios y no tenemos que hablar sino de colombianos dispuestos a buscar un mejor porvenir para todos los colombianos. La reconciliación como tal tiene muchos significados y también tiene un significado para cada persona, para cada comunidad, para cada región. Pero hay algo transversal que puede definir los conceptos que basan lo que puede ser la reconciliación, que es la reconstrucción de confianza y la reconstrucción de un tejido social que se ha visto roto por actos violentos, por confrontaciones o por la guerra cruda que ha vivido el país. En un país como Colombia, en el que hace más de 50 años nos encontramos inmersos en un conflicto armado que ha cobrado más de 6 millones de víctimas, todas ellas con madres, padres, esposas, esposos, hijos y dolientes, en el que no solo hemos sufrido las consecuencias de esta guerra, sino que debemos sumar otros flagelos como el narcotráfico y la corrupción, el pésimo sistema de salud y la desigualdad social, se convierte en un reto hablar de reconciliación. Y en medio de este crudo panorama nacional, y justo cuando se adelantan diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, nace Reconciliación Colombia, una iniciativa que tiene como objetivo principal recuperar la confianza entre los colombianos de manera innovadora, a través de un compromiso colectivo y de acciones concretas que buscan un país con un futuro reconciliado. Reconciliación Colombia es una iniciativa de la sociedad civil que nace en septiembre del año pasado, del 2013, con el espíritu de invitar a todos los colombianos a ser parte del proceso de esa transformación sociocultural, de esa reconstrucción de confianza, de ese desarme de los odios y de venganza que tenemos todos los colombianos. ¿Por qué? Porque dada la coyuntura que está viviendo el país, de alguna manera muchos colombianos sienten que todo se va a solucionar con un acuerdo de paz y que eso es un problema que debe resolver el Estado y el grupo guerrillero con el que se está negociando. Pero por un lado eso no es así. El acuerdo de paz simplemente da un fin a un conflicto, a un uso de armas para combatir las diferencias, pero las transformaciones socioculturales sí dependen de todos los colombianos. Y si no empezamos desde ya, pues va a ser muy difícil. Ahora,
Con o sin acuerdo de paz, el país necesita empezar a reconstruir el tejido social y muchas experiencias de más de 15 a 20 años en el país nos demuestran que sí es posible empezar a construir esas bases de reconciliación incluso antes de la finalización de un conflicto. A comienzos de 2016, el presidente Juan Manuel Santos anunció que había dado instrucciones al equipo negociador de paz para el inicio de la discusión sobre el cese al fuego bilateral y definitivo. Sin embargo, el ministro de Defensa de la época, Juan Carlos Pinzón, y el ministro del posconflicto, Óscar Naranjo, además de diversos sectores de la sociedad, salieron a ratificar que la fuerza pública no podía suspender sus acciones ofensivas. Más que crítica, una observación de carácter constructivo. ¿Por qué? Cuando el señor presidente públicamente afirma de un cese al fuego bilateral y definitivo, sin dar mayores precisiones, generó pues una preocupación general y una reacción masiva, no solamente al interior de las reservas activas de las fuerzas militares y de la Policía Nacional también, que comenzaron a hacer sus pronunciamientos, sino el común de la gente. Porque dentro de lo que está pactado y lo que se le dio a conocer al pueblo colombiano en relación con este proceso, que no es proceso de paz, entre otras cosas, sino es un proceso de negociación para la terminación del conflicto con el grupo armado ilegal FARC. Hay otros actores en este conflicto pues, con los cuales no ha habido negociación. En ese anuncio, en su momento, de acuerdo a la agenda que se pactó, se explicó con claridad que era la parte final del proceso de negociación, era el cierre del proceso, que terminaría, obviamente, como estamos esperando todos, ¿no?, en una entrega de armas, una desmovilización y el cese al fuego bilateral. Es decir, que tan pronto entreguen las armas y se desmovilicen, entonces ya no constituyen un riesgo ni para la población civil ni para la institucionalidad del país. ¿Qué significa eso? Si no están en condiciones de causar daño, no hay necesidad de efectuar ningún tipo de persecución, como lo establece la ley. Entonces ahí sería el cese bilateral. Es el concepto que hemos tenido, sostenido. Entonces esto fue lo que generó esa preocupante situación, la interpretación, las dudas, pero finalmente ya con el tiempo hubo aclaraciones por distintos sectores y entendemos pues de que esto no puede ser. Cuando se trata de una organización terrorista no hay cese bilateral. Cese bilateral es de ejércitos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial no hubo cese bilateral, terminó, pero en la primera, que estaban atrincheradas las fuerzas, hubo cese bilateral hasta cuando se dio la orden de desmovilización. Hay una novela que se llama El último caído y es respecto a ese hecho. Pero en el tema del terrorismo no hay cese bilateral, no lo puede haber. Es como decir que los hombres de Bin Laden van a hacer cese unilateral o bilateral, no, lo que hay es desmovilización, hay terminación, concentración y terminación de actividad terrorista, que es un concepto completamente distinto a cese unilateral o bilateral. La justicia transicional fue y sigue siendo uno de los temas más complejos y controversiales en el marco del proceso. Este tipo de jurisdicción especial ha generado todo tipo de interpretaciones. El proceso de paz es quizá uno de los aspectos de mayor importancia y trascendencia para la Colombia de hoy y del futuro. La justicia transicional hace parte hoy de las deliberaciones en La Habana y también de la crítica y del análisis por parte de los colombianos en los distintos estamentos, en el Congreso, en el gobierno, en la administración de justicia, porque esa justicia transicional hace parte fundamental de aquello que se debate y de lo que podrían ser los acuerdos de paz. Digamos de paso que esos acuerdos de paz que se veían como muy próximos, hoy tienen problemas.
Hoy es posible que ese proceso de paz que veíamos cercano no esté tan cercano, porque se han presentado acontecimientos que todos los colombianos conocemos y que rechazamos. 11 miembros de la fuerza pública fueron asesinados realmente porque no hubo combate, no hubo cruce de disparos, no hubo enfrentamiento, sino sencillamente emboscada, fueron asesinados por las FARC. Y hay numerosos heridos también, uniformados. Pero ellos estaban descansando, se encontraban en una situación de total indefensión, han dejado a sus mujeres, a sus padres, a sus hijos también en la indefensión. Y esto, por supuesto, entorpece el proceso de paz, se interrumpe un cese al fuego que había sido decretada, la decisión correspondiente había sido tomada por las FARC de manera unilateral, por su propia cuenta, y ellos mismos han violado esa promesa que nos habían formulado a los colombianos. Pero de todas maneras, es necesario analizar lo que es la justicia transicional, y los que somos partidarios de que el proceso de paz continúe, hacemos votos porque hacia el futuro este tipo de circunstancias no vuelvan a poner en peligro un proceso en el que todos los colombianos estamos interesados tras 50 años de violencia. Bueno, yo creería que la justicia transicional se puede considerar como una serie de medidas especialmente jurídicas con trasfondos políticos que buscan unos cambios, que tienen unas finalidades y unas finalidades muy precisas en los contextos que viven los estados, y es hacer unos cambios de esas situaciones de crisis, de anormalidad, de guerra eventual, a una situación de convivencia, de búsqueda de la paz, de mantenimiento de esa paz. Digo que son medidas más jurídicas porque generalmente se incorporan o se plasman en leyes, ¿no? Que son leyes de justicia y paz o de verdad y reparación, dependiendo de los estados. Ellos dan las leyes y les colocan algún título, pero el tema es que la finalidad, repito, es hacer esa transición de un estado en crisis a un estado de superación de crisis. ¿Por qué digo que político? El trasfondo político es la razón de ser, es como el ánimo que tiene no solamente el gobernante de turno o las ramas del poder público que existan, sino también toda la colectividad, el pueblo en general, la ciudadanía, las víctimas especialmente, y los mismos victimarios en algunos casos están interesados en esa transformación. La justicia transicional, por lo general, contiene unos elementos, si se pudiera hablar de elementos dentro de la justicia transicional, y es básicamente la reparación de las víctimas, yo diría que en primer lugar. En segundo lugar, creería que es el tema de la sanción, de todas maneras, a los responsables de esos hechos que han originado esa crisis, esa anormalidad, esa guerra. Un tercer punto que se acostumbra generalmente, pero que no es necesario dentro de los procesos de justicia transicional, y es el tema de las comisiones de la verdad. En muchos estados la misma ciudadanía han solicitado eso, que se establezcan esas comisiones. En algunas oportunidades de pronto no son tan necesarias, y lo que yo sí pensaría que sí es muy necesario es una transformación institucional. Bueno, la regla general sería que cuando vamos a aplicar instrumentos de justicia transicional, sea para comportamientos que no impliquen una grave violación al derecho internacional humanitario. Pero la verdad es que con un criterio práctico y muy pragmático, mejor, es el término más apropiado, ¿no? Tiene que considerarse que en un conflicto es muy difícil medir o evitar que se produzcan estos actos de suma gravedad. Los actos de guerra suelen ser incontrolables
Entonces, si nosotros vamos a aplicar un criterio de justicia transicional que evalúe con principios diferentes a los de la justicia ordinaria, para resolver el problema judicial de los actores del conflicto, tenemos que pensar en la posibilidad que aún crímenes atroces queden cobijados por esta figura. Los actores son por excelencia en conflictos como el colombiano, los grupos alzados en armas, los insurgentes y la fuerza pública, el Estado. Pero resulta con que aquí nos aparecieron otros actores, ¿no?, que fueron aquellos que se conocieron genéricamente con el nombre de grupos paramilitares o de autodefensas, ¿no? Entonces, esos actores también están allí, pero lo que pasa es que no creo que se le puedan aplicar instrumentos de justicia transicional por el solo hecho de haber formado parte de una organización de esa naturaleza. Habría que estudiar a fondo si en realidad muchas de esas personas o muchos de esos grupos actuaron efectivamente para enfrentar a la guerrilla, para doblegarla, para, diríamos, suplir al Estado donde el Estado no hacía presencia. Ahí sí creo que es necesario hacer una selección muy definida y muy clara de los móviles que animaban a estas organizaciones, si es que se van a incorporar como parte de los actores que van a ser sometidos a la justicia transicional. Porque nosotros vimos que algunos de los miembros de esas organizaciones eran narcotraficantes puros y simples, delincuencia común, bandas criminales emergentes, etc. Entonces, si no hay ese móvil específico que se tiene que establecer con mucha claridad, no creo que puedan ser actores del conflicto para vincular a la justicia transicional. Las opiniones de los estudiantes del programa de Derecho de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá, también tuvieron lugar en Elementos de Juicio. Claramente el cese del fuego bilateral es un punto que debe ser acordado en algún momento de este proceso, pero hasta que no esté garantizada la seguridad de los colombianos, las Fuerzas Armadas no pueden dejar de adelantar acciones para protegernos. El anuncio del cese del fuego bilateral dado por el presidente Santos en enero demuestra que el proceso de paz está a punto de ser firmado. Este anuncio debería realizarse cuando ya existieran realidades y cuando el pueblo colombiano hubiera refrendado los diferentes puntos acordados entre el gobierno y las FARC para la consecución de la paz. Primero que todo, pues hay que tener en cuenta que definitivamente sí es una voz de esperanza para el país. Es decir, el conflicto armado que tiene Colombia es un conflicto uno de los conflictos de mayor envergadura que ha tenido Latinoamérica en toda su historia. Es decir, ni siquiera en países que han tenido guerrillas en ese mismo contexto ideológico han sido conflictos que no han durado, no han tenido esa duración tan amplia como lo ha tenido el conflicto entre las guerrillas colombianas y el Estado. Y pues digamos que, es decir, también hay que tener en cuenta que si bien hay puntos que la oposición, sobre todo el contexto ideológico del uribismo, recalca como negativos, pues es decir, Colombia ya por fin tiene una luz de esperanza respecto a la guerra. Son 50 años de desangramiento totalmente en que han muerto gente inocente, han muerto policías, han muerto militares, han muerto guerrilleros, porque es decir, un muerto de la policía o del ejército no se diferencia de un muerto de la guerrilla. Y digamos que también es decir, es una cuestión que más allá de cualquier tipo de divergencia ideológica, cualquier tipo de diferencia que haya entre el gobierno, cualquier tipo de diferencia política, sea por intereses particulares o por intereses generales, es decir, el país debe unirse en pos de lograr esa paz. Que si bien la paz completa no se va a lograr en el país, hay que hacer muchas cosas, todavía sigue un problema social muy profundo en el país, que fue principalmente las causas del conflicto. Ya es un gran paso para acabar con toda la guerra. Es decir, no se puede pretender que en pleno siglo XXI todavía sigamos en conflictos que se veían en la Guerra Fría. Y hay que tener en cuenta aún más que la paz
debe ser algo que se debe, es decir, uno de los fines que debe tener el Estado, que debe tener no solo el Estado colombiano, sino en el mundo en general. Porque la guerra puede que muchos digan que es inherente al ser humano, que muchos digan que es inherente a la sociedad humana, pero siempre tiene que haber una forma de que la guerra se autoelimine, por decirlo así, pero negociando las cosas, no acabar guerra con guerra y como decir el fuego se acaba con fuego. Simplemente hay que procurar que la paz se logre en el país y se logre una paz no solo con las FARC o con el ELN, sino que se logre una paz social entre todos, que no haya una desigualdad tan grande, que no exista la politiquería, que las personas puedan participar efectivamente en democracia y que no haya, digamos, es decir, que no se repita la misma historia de hace 50, 60 años, que por el hecho de que el Estado se volvió hermético con las dinastías en el Congreso, en la presidencia, o cualquier alto cargo en la política, no se puede repetir la historia. Es decir, se tiene que ir en pos de que la gente pueda conocer más sobre el Estado, conocer más sobre su país y conocer más sobre sus derechos para que la historia con la guerrilla no se repita. No es solo el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo, que ojalá el 23 de marzo se haya firmado completamente la paz, sino que haya también pensar a futuro que no se repita el mismo contexto, es decir, que no existan las mismas semillas de problemas que originaron un conflicto armado como este. Entonces, digamos que en mi opinión personal, yo creo que este ha sido uno de los acuerdos más importantes que ha habido en el país. A veces uno de los acuerdos más importantes, es decir, ni siquiera los acuerdos, a mi parecer personal, con el M-19 fueron tan trascendentales como los acuerdos que posiblemente se logren con la guerrilla. Y sobre todo este acuerdo que se acabó de lograr sobre la justicia transicional, que era ese punto tan clave en el proceso de paz.